Capítulo 219. De Alindead. Tan pronto como Logan pronunció el nombre, todos los guardias en la entrada tomaron una posición ofensiva y apuntaron con sus armas al dúo del lobo y el mago. ¿Te atreves a decir el nombre de nuestro señor al aire libre?, dijo el Lesen mientras él también les apuntaba con su alabarda. Auge. Pero al segundo siguiente, se liberó un aura negra inmensamente pesada y caótica en el área circundante y todos los guardias fueron empujados al suelo. Olvídese de arrodillarse, todos estaban tan débiles en comparación con este aura dominante y majestuosa que ninguno de ellos ni siquiera podía levantar la cabeza. Vaya, así es como saluda a sus clientes, apuntándoles con sus armas sin ninguna razón adecuada. Tampoco profesional. Una voz sombría y solemne aterrizó en sus oídos. No me gusta cuando alguien intenta amenazarme. Habló Loki con una voz sin emociones. Y los tontos ignorantes que no conocen su lugar merecen un solo tipo de castigo. Dijo Loki mientras sus ojos se llenaban de sed de sangre. Al segundo siguiente, agitó su cetro y conjuró una docena de hechizos de fuego y relámpagos. Sir Loki, ¡no!, gritó Logan. Ja 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 ja. Mueren insectos, exclamó Loki y atacó a todos los guardias que ni siquiera pudieron reunir la fuerza para moverse una pulgada. Auge. Grieta. Estallido. Misericordia. Ayudar. Los gritos aterrorizados y lamentos de los guardias que estaban haciendo su trabajo llenaron el área circundante mientras los ecos de sus súplicas resonaban en esta sección abandonada de la pequeña ciudad en la que se encontraban. A pesar de la petición del lobo, Loki mató a todos los guardias justo en la entrada de su cuartel general. ¿Tú qué has hecho? ¿Por qué los mataste?, preguntó Logan mientras sus pasos se tambaleaban. Me picaban las manos, dijo Loki con tono pícaro. ¿Cuál es el problema de este tipo? ¿Cómo le voy a explicar esto al jefe Odín? Seguro que me matará, maldijo Logan. Se dio cuenta de una cosa, que el mago frente a él era un psicópata absoluto al que le gustaba torturar y matar gente por diversión y disfrutaba con ello. Ahora llévame a ese Odín del que hablas, ordenó Loki. Logan no tuvo más remedio que cumplir, así que entró dentro de las barreras y pronto, un escenario completamente contradictorio con el edificio en ruinas que vieron anteriormente llegó a ser. Un gran edificio de 3 pisos y cientos de guardias que salían por la puerta principal fueron revelados al dúo. Esperar. Conozco a Lord Odín. Él arreglará los asuntos. Solo llévanos con él, dijo Logan mientras levantaba ambas manos. Logan, ¿qué demonios? Acabamos de ver a este humano matar a nuestros soldados en la entrada de la izquierda. Incluso si eres mi primo, ¿cómo voy a explicarle esto al señor Odín?, preguntó un arquero piel de lobo azul. Solo llévanos allí. A este señor que está detrás de mí no le gusta esperar, dijo y le hizo una señal al líder de este pequeño escuadrón, su primo, que no se podía molestar con este hombre. En el piso más alto y la sección más interna de este edificio parecido a un almacén que estaba lleno de cientos de personas cargando cosas como ataúdes y carros donde los cuerpos estaban cubiertos con sábanas y barreras de aislamiento para evitar que el olor se filtrara. Se sentó un gigante y corpulento esclavo azul de mediana edad. Esta figura filtró un aura de un gran maestro guerrero luchador que se sentó en una silla con forma de trono al final de una habitación muy decorada. Su cabello rubio y ondulado hasta los hombros, la mitad superior del cuerpo que estaba cubierta con una armadura liviana y sus abdominales marcados y hombros musculosos eran fáciles de ver. Y además de la silla de Odín, había 2 sabuesos de 2 metros de altura, uno blanco y el otro negro. Un asistente abrió la puerta y dejó que el dúo de Logan y Loki entraran a la oficina principal. Un aura gris se liberó de este esclavo mientras miraba a Loki con los ojos llenos de absoluta ira. Pero en lugar de encogerse o intentar razonar, Loki reveló su propia aura oscura llena de dominio frente al esclavo, poniendo a todos menos a ellos dos en un estado de congelación. ¿Quién eres y por qué mataste a mi gente?, preguntó el esclavo, no afectado por la repentina revelación de un gran maestro supremo como si ya lo hubiera sentido cuando Loki estaba en la entrada. Porque estaban siendo irrespetuosos. Habló Loki en un tono casual como si no hubiera matado personas sino algunos mosquitos. Esto incluso dejó sin palabras al esclavo azul llamado Odín. Esta fue la primera vez que vio a alguien matar gente por tan poco. Más vale que valga la pena. Esta es la primera vez que alguien desafía mi autoridad en mi territorio. Entonces dime, ¿por qué has venido aquí? ¿Y por qué no debería matarte?, preguntó el esclavo alto y musculoso. ¿Por qué más piensas? Hacer negocios. Y en cuanto a la última parte habló Loki y le dio una sonrisa sádica. No tienes lo que se necesita. ¿Qué diablos le pasa a este humano? ¿Por qué está tratando de pelear en lugar de suavizar las cosas?
pensó Logan. Si las cosas iban mal, sería su cabeza por traer a este fenómeno aquí. ¿Es así? Bueno, hablemos de este trato que propones. Si no vale la pena, es mejor que no salgas de aquí con vida. Dijo Odín, su mirada dirigida al mago negro. Loki caminó y se sentó en el sofá junto al esclavo azul, actuando sin preocupaciones. Me llamo Loki. Y necesito sus servicios, ya que Logan dice que puede brindarme lo que quiero. Dijo Loki. ¿Cuánto quieres? Preguntó Odín sin perder el tiempo andando por las ramas. 15.000 a la semana. Y quiero 5.000 de ellos por encima del rango intermedio y maestro. Al menos puedes proporcionarme eso, ¿verdad? Jadear. Incluso Odín jadeó sorprendido y le preguntó a Loki con una voz curiosa. ¿Y cuánto vas a pagar? Dado mi presupuesto actual, ¿qué tal, 50 millones? Respondió Loki. El siguiente segundo, a pesar de sus reparos previos, Odín respondió rápidamente tan pronto como escuchó la cantidad. Acuerdo. Capítulo 220. Términos del contrato. Independientemente de cómo comenzó su encuentro, el esclavo de cabello rubio rápidamente cambió de tema tan pronto como el mago con túnica negra mencionó la exorbitante cantidad de dinero. Ya no muestra una apariencia hostil o un lenguaje corporal. ¿Está seguro? Porque no acepto retrasos. Quiero todo a tiempo. Dijo Loki. Normalmente, si alguien estuviera en el mismo nivel que tú en términos de fuerza, uno estaría preocupado por un ataque repentino y sentiría una sensación de competencia. Pero para Loki, ni siquiera le molestaba enfadar a Odín. Porque si el empujón llegaba a su fin y peleaban aquí, el que más perdería aquí sería el esclavo. Como era un mago y el guerrero frente a él era un peleador de combate cuerpo a cuerpo, tenía la ventaja en términos de rango de ataques, habilidades, área de efecto y daño durante una pelea. Y como resultado, todo este edificio quedaría reducido a ruinas. Por esa misma razón, Odín tampoco lo atacó y, por lo tanto, Loki inició su conversación de manera despreocupada. No tienes que preocuparte por eso. Nuestra red se ha extendido por todo el distrito durante más de una década y nadie ha descubierto nada todavía. Hay 57 grandes cementerios con más de 5 millones de cadáveres mientras hablamos. Gestionar sus requisitos no será un problema. Tenemos gente en todas partes. También tenemos algunos de los principales clanes del imperio que utilizan nuestros servicios. Así que puedes estar seguro. Explicó Odín como si uno intentara saciar la curiosidad de su principal cliente. ¿Y qué hay de los 5.000 cuerpos de alto rango? Preguntó Loki en un tono solemne mientras su expresión, indicando que estaba contento con la respuesta del esclavo. Manejable. Pero, ¿puedo preguntar por qué necesita tantos cuerpos? Este número es simplemente demasiado grande sin importar cuál sea su propósito. Preguntó Odín. ¿Siempre hace este tipo de preguntas a todos sus clientes? Replicó Loki con una expresión irritada. Lo suficientemente justo. Entonces, discutamos los detalles adicionales. No puedo entregar sin un pago inicial primero. Para esto, Loki sacó un anillo espacial y lo arrojó hacia el esclavo. Odín luego revisó el contenido tan pronto como atrapó el anillo. Asintió y guardó el anillo en su bolsillo. ¿Qué hay de las vidas de mis guardias que mataste? Preguntó Odín. Sobre eso, empaquételos para mí. Cuéntelos también como parte del trato. Dijo Loki con una voz siniestra. Como si esto fuera algo que planeaba hacer desde el principio cuando mató a los guardias de la nada. Posteriormente, ambas partes decidieron los arreglos sobre cómo y dónde entregarían las mercancías. Cuando se fue, la sala de reuniones tenía solo 3 personas que ahora decidieron abordar algunos temas. Logan, ¿dónde encontraste a ese monstruo? Preguntó Odín mientras liberaba la mitad de su aura en el lobo. Él, fue un gran cliente desde hace un par de semanas, no pude satisfacer la demanda, así que pensé que sería mejor presentárselo a usted, jefe Odín. Solo si hubiera sabido que era un loco, no lo habría traído aquí. Fueron esos guardias los que lo provocaron sin comprobar con quién estaban tratando. Por favor, no es mi culpa. Explicó Logan. Multa. Normalmente, recibiríamos 40 millones en el mejor de los casos por un trabajo de esta escala. Trajiste una oveja gorda, así que estás perdonado. Recibirás tu reducción del 10%. Dijo Odín. Jefe, ¿cómo pudiste dejarlo ir? Mató a nuestra gente sin una buena razón. Dijo el lobo azul en un tono enojado. Ankh, he peleado con otros grandes maestros antes, pero este tipo ni siquiera se siente como un humano por su aura. De él, puedo sentir una energía completamente diferente. Algo que no he sentido ni siquiera de los santos que he conocido hasta ahora. ¿De qué tipo de energía estás hablando, jefe? Preguntó Ankh, primo de Logan.
Puede que ambos no lo hayan notado porque son demasiado débiles. Pero cuando estaba hablando con él, tenía una sensación extremadamente horrible como si estuviera mirando a la muerte misma. Elaboró Odín con una expresión horrorizada sobre por qué no se enfatizó por la parte de los muertos por su parte. Este tipo no es simple. Pagó con placas de Orichalcum. Es algo que solo utilizan las principales empresas comerciales de la capital o los prestigiosos clanes nobles. Y esa gran cantidad de cuerpos, siento que no está solo. O está respaldado por una fuerza con la que no podemos permitirnos jugar, o debe haber un nuevo jugador en el juego como esos clanes. Necesitamos saber con quién estamos tratando primero. Dijo Odín con una expresión sombría. La razón por la que Odín tuvo este sentimiento fue porque desde el principio hasta el final de su conversación, Loki ni siquiera mostró una ligera sensación de desconfianza acerca de que él intentara estafarlo o incluso amenazarlo. Este tipo de confianza solo se produjo en dos situaciones. 1. Eres extremadamente poderoso que la oposición. 2. Cuando tienes una fuerza tiránica que te respalda. Y dado que Loki era un gran maestro como él, había una mayor posibilidad de que el segundo escenario fuera la razón principal. Ankh, ya sabes qué hacer. Dijo Odín. Ankh, el arquero de rango maestro de Pico Azul, asintió en respuesta y salió de la habitación. Cuando Loki paseaba por las calles de una zona poblada, pensando en las formas de matar a las miles de personas que iban con sus vidas en las concurridas calles sin ser atrapadas, escuchó una advertencia en su cabeza. Tal como le había aconsejado Khan, fue lo suficientemente cauteloso como para no dejar rastro. Y por lo tanto, tenía decenas de asesinos que le fueron entregados por su maestro y lo vigilaban por si alguien intentaba seguirlo. Ya dejó algunos asesinos en el edificio donde hizo el trato con Odín. Incluso el gran maestro Máximo no se dio cuenta de que, sin que él lo supiera, 3 asesinos se escondían dentro de su sombra. Jeje, creo que estoy obteniendo más de lo que acordamos. Habló Loki con malas intenciones después de escuchar que la gente del lado de Odín lo estaba siguiendo. Sus ojos brillaron de color rojo al siguiente segundo mientras hablaba en un tono sombrío. Permítanme mostrarles a estas personas por qué dicen que a veces, la muerte es una misericordia. Capítulo 221. El entretenimiento. En uno de los rincones apartados de la ciudad, donde solo se encontraban campos abiertos para tierras agrícolas y molinos para cosechar los productos, un mago vestido con túnicas negras caminaba a paso firme. Será mejor que lo tengas listo. O los estoy matando a todos en su lugar. Dijo Loki en su mente. Los vientos aullaban cuando la oscuridad de la medianoche había encapsulado toda esta área. Solo se notaban los altos cultivos y los arbustos si uno miraba de cerca. Loki caminaba tranquilamente por un camino de tierra pavimentada. Pero en este mismo momento, había 20 asesinos y arqueros siguiéndolo desde solo 1 kilómetro de distancia para no ser detectados por el mago gran maestro Máximo. Si no fuera por los compañeros subordinados que le dio Khan, no habría podido detectar a estas personas y llevarlas por error a su mansión. Pero como el dueño estaba aprendiendo de su pequeño error, también lo estaban los generales. Ronin ya le había contado esta estrategia a todos los demás generales y a Omega para que no se mezclen en problemas innecesarios o revelen sus identidades al enemigo. En su caso, lo que más le gustó a Ceril fue matar personas y experimentar con sus cuerpos para crear más muertos vivientes. Y no estaba de humor para cambiar su obsesión por ser cauteloso. Además, enviar a estas personas a seguirlo también significaba que Odín estaba husmeando donde no debería haberlo hecho. Y esa parte lo enfureció más, por lo que era necesario enviar una advertencia. Cuando llegó al centro de este asentamiento abierto, su figura desapareció repentinamente del lugar. Grifo. Grifo. Paso. Paso. 2 minutos más tarde, aparecieron numerosas sombras negras desde varias direcciones y se reunieron en el lugar donde anteriormente se encontraba el mago. Algunos aparecieron desde las sombras de los molinos, mientras que otros desde los campos abiertos de cultivos y finalmente rompieron el silencio. ¿Dónde está? No puedo sentirlo en absoluto. Habló un asesino demonio. Ni idea. Nosotros también lo vimos desaparecer aquí mismo hace unos minutos. Es un mago, no un asesino o un arquero como nosotros para desaparecer en el aire, incluso si fuera un gran maestro. Dijo otro de los asesinos en tono rústico. En este momento exacto, decenas de sombras negras se revelaron en un radio de 500 metros, rodeando a este grupo y activando los artefactos que sostenían. Shin. De repente, una cúpula oscura apareció justo encima de sus cabezas y cubrió el área circundante de 500 metros en cuestión de segundos, cubriendo y aislando completamente a este grupo del exterior. Bienvenido a mi infierno.
Una voz espantosa y espeluznante aterrizó en los oídos de todos estos perseguidores que ahora estaban atrapados dentro de esta oscura barrera. A solo 100 metros de este grupo de asesinos y arqueros, Loki reveló su figura y decenas de formaciones mágicas arcaicas rojas aparecieron en el suelo alrededor de estas personas. Grieta. Grieta. El suelo comenzó a agrietarse alrededor del grupo y manos huesudas se empujaron fuera del suelo. Cientos de ruidos del suelo crujiendo resonaron cuando esqueletos que variaban desde humanos hasta semihumanos abrieron el campo y se elevaron como si un ejército de criaturas del infierno estuviera en erupción frente a ellos. De cada hoyo, decenas de esqueletos de diferentes tamaños saltaron hacia afuera y comenzaron a rodear a este grupo de invitados. Todos los miembros de la oposición estaban enraizados en el lugar, desconcertados por el miedo y la incredulidad cuando vieron a casi 300 soldados esqueletos y zombies caminando con ojos rojos ardientes mirándolos. Ya que te has tomado tanto tiempo persiguiéndome, permíteme mostrarte mi agradecimiento por tu arduo trabajo. Dijo Loki mientras se reía entre dientes en un tono siniestro. Al momento siguiente, convocó un enorme trono, hecho completamente de huesos blancos y cráneos de quién sabe cuántas criaturas. Loki se sentó cómodamente mientras miraba a su ejército de muertos vivientes que había cultivado hasta ahora en los últimos 10 días. Aunque el número era solo 300, cada una de estas convocatorias era al menos una criatura de rango principiante. Esto fue una exageración para ser exactos. Pero lo que quería no era solo jugar con esta gente, sino mostrar cómo se sentía estar en presencia de la parca. Entretener a nuestros invitados. Ordenó y los soldados comenzaron a caminar hacia el grupo de combatientes. Ruido sordo. Ruido sordo. Los monstruos no muertos gigantes de 5 metros de altura que creó recientemente caminaron hacia el grupo que ahora estaba rodeado y había tomado una postura defensiva. Cada uno de ellos muestra un miedo inmenso en su rostro, pero aún reúne el coraje para luchar contra estos muertos vivientes. Todas sus maldiciones y advertencias hacia el ejército que los rodeaba aterrizaron en oídos sordos. Esto es exactamente lo que quería Loki. Para aplastar su espíritu primero y luego darles un atisbo de absoluta desesperación. Ahora, ven a mí, te iluminaré sobre los verdaderos aspectos de la vida y la muerte. Dijo Loki con voz sádica. Ar. Gritó una de las asesinas cuya pierna fue agarrada por la mano de un esqueleto que apareció desde el suelo justo debajo de ella. ¡No! Por favor, déjanos ir. Solo seguíamos órdenes. Suplicó una piel de serpiente. Perdónanos. Prometemos que no nos atreveremos a interponernos en su camino nunca más. Dijo un arquero humano. Ark. Mi mano. Gritó uno de los perseguidores cuando un no muerto saltó hacia él y le mordió la carne en el antebrazo. Algunos de los nuevos monstruos altos de rango maestro también atacaron e incapacitaron a los enemigos, mientras que los pequeños no muertos mastican las entrañas y desollan a estas personas vivas. Cyril estaba mirando y disfrutando el espectáculo, riendo como un maníaco mientras ordenaba a los soldados que fueran más creativos. Sus gritos llenaron la cúpula mientras Loki se sentaba en el trono, sus risas maníacas le daban un toque aún más siniestro a la escena. La expresión de su rostro se volvió extasiada mientras veía a estas personas asustarse, luchar por sus vidas y ser invadidas por la gran cantidad de soldados no muertos que les desgarraban las extremidades y les arrancaban la carne uno por uno. A sus ruegos de misericordia después de ser superado en número por completo, Loki solo respondió con una voz severa y despiadada. Esta noche, que haya carnaje. Capítulo 222. La invocación. En un campo abierto donde no se podía ver un solo ser vivo, una escena completamente horrible que contradecía esta escena pacífica y silenciosa sucedió dentro de una barrera invisible que ni siquiera se podía sentir desde afuera. ¡Ah! Gritó una arquera cuando unos esqueletos de bestias con garras afiladas le abrieron el pecho, le rompieron la caja torácica y luego le masticaron el corazón mientras aún estaba viva. ¡Ja! Esa es buena. Comentó Loki mientras se deleitaba con los lamentos de las personas que lo seguían no hace mucho. Después de estar rodeados por 300 muertos vivientes, estas 20 personas no tenían un lugar para correr o esconderse. Y la barrera en sí no se podía romper o sus pergaminos de teletransportación funcionaban aquí. El mago frente a ellos les había preparado una emboscada perfecta y no se quedaron con una sola ruta de escape. Loki ya había ordenado a sus soldados que se tomaran su tiempo y los mataran a todos de forma creativa.
Todas sus armas, bombas y habilidades apenas mataron a 50 o más muertos vivientes, pero los problemas eran los grandes que no estaban recibiendo ningún daño considerable. Uno de los defensores se hizo explotar accidentalmente cuando intentaba arrojar una bomba a los esqueletos, pero le sacaron las piernas de debajo del suelo y arrojó la bomba justo debajo de él. Para Loki, si eran los perseguidores o sus propios esqueletos, morir parecía una actividad divertida, ya que se reía maniáticamente y hacía comentarios como si fuera un juez de una competencia y la muerte más creativa y cruel obtendría una recompensa. Noah. Gimió una asesina piel de tigre cuando un esqueleto de bestia de 4 patas le arrancó las nalgas y la cola. A continuación, se usaron los intestinos de un humano para amordazarle la boca mientras esqueletos parecidos a un sabueso le mordían las piernas desde los muslos, mientras que ambos brazos eran perforados por una amalgama de un centauro y mitranos que tenían una extensión puntiaguda saliendo. Sus lamentables gritos llenaron los alrededores, pero no había un solo alma a quien le importara la agonía y la brutalidad que estaba sufriendo. Bien. Ahora rómpelo en dos y usa sus piernas para golpear a los demás. Ordenó Loki alias Ceril mientras bebía un vaso lleno de vino tinto que parecía sangre para todos los presentes aquí. En solo 20 minutos, 8 de ellos se habían caído. Dada la cantidad de atacantes, no habrían durado ni 2 minutos, pero dado que Loki había ordenado a estos no muertos que se tomaran su tiempo, se estaba jugando con las vidas de estas personas mientras el mago vestido con túnicas negras disfrutaba de esta escena horrible y ensangrentada. ¿Cómo diablos es esto posible? ¿No se abolió por completo la nigromancia? Solo los muertos vivientes de las mazmorras pueden usarlo. Entonces, ¿cómo es que este cabrón lo está usando? Preguntó un Foxkin macho. ¿Cómo diablos iba a saber cuántas bombas te quedan? Necesitamos crear un camino y escapar. Respondió un arquero piel de serpiente. ¿Pero podemos? Ni siquiera podemos salir de este círculo. Respondió el Foxkin mientras detuvo un ataque de un monstruo con sus dagas. Puñalada. Antes de que pudieran decirse más palabras, la garganta del piel de serpiente fue atravesada por una cola huesuda de un monstruo gigante que parecía una combinación de Botir y Mitrans. Estas eran las criaturas que ninguno de los defensores había visto en toda su vida. A medida que pasaba la noche, todos los defensores fueron brutalmente asesinados y el lugar donde antes se encontraban ahora estaba cubierto de diferentes colores de sangre. Sus cuerpos destrozados y desgarrados llenaron los alrededores mientras todos ellos jugaban con ellos antes de sus miserables e inhumanas muertes por estos monstruos no muertos. ¡Ah, qué dolor! Dijo Loki mientras sacaba el artefacto de restauración después de que todas sus invocaciones regresaran dentro de las formaciones mágicas. Las cosechas fueron pisoteadas por sus soldados no muertos mientras el suelo estaba pintado de rojo. Así que decidió tapar las huellas y devolver el entorno a como era antes de que comenzara la masacre. Usó el mismo artefacto de rango épico que usó mientras robaba tumbas en los primeros días de robos de tumbas que eliminaron cada rastro de una tumba excavada. Los perseguidores ahora eran parte de su ejército de muertos vivientes, por lo que estaba contento con esta pequeña cosecha, ya que él también tenía algo de tiempo de calidad. 2 semanas después. Ceril ya estaba en su dormitorio, mirando el sol de la mañana a través de la ventana. A diferencia de los otros subordinados, no necesitaba dormir en absoluto. Pero para mantener su identidad como humano, tuvo que fingir para no levantar sospechas según las instrucciones de su maestro. Durante las últimas 2 semanas, había estado llevando a cabo sus experimentos después de recibir 3000 cuerpos en el primer lote que le entregaron en grandes anillos del espacio interior. Como si le tuviera miedo, Ankh, la mano derecha de Odín que fue quien entregó estos anillos, ni siquiera se atrevió a pronunciar una palabra o preguntar sobre las personas que fueron a perseguir a Loki hace 2 semanas. Como si ya tuvieran un sentido de comprensión sobre qué tema no tocar o meter la nariz. Y Ceril había estado llevando a cabo sus experimentos como de costumbre, mejorando y creando muertos vivientes más fuertes y soldados esqueléticos. Su tasa de éxito también mejoró drásticamente y ahora tenía 200 monstruos y soldados de rango maestro máximo después de un esfuerzo agotador. Él ya tenía sus deberes durante el día, por lo que solo tenía a su disposición la mañana y la noche. Esto también indicó su talento en magia y nigromancia. Porque heredar las habilidades de alguien era una cosa y dominarlas por completo, así como evolucionarlas hacia algo superior, era otra. Al igual que Khan, él también tuvo que abrirse camino con grandes esfuerzos. Cuando Khan continuaba con sus sesiones matutinas de práctica de armas y magia, Ceril lo visitó en los campos de entrenamiento que estaban en el extremo opuesto de su centro de investigación.
Maestro, deseo pedirle algo prestado. Dijo Ceril vestido con su habitual ropa de mago blanco y morado. ¿Qué es? ¿Y por qué? Preguntó Khan, que estaba sudando profusamente después de un intenso entrenamiento y sesión de entrenamiento que fue su rutina durante casi un mes. Primero, entrenó su cuerpo con armas regulares y técnicas de combate que lo cansaron y luego pasó el resto del día estudiando y realizando varias habilidades mágicas y hechizos que requerían que se sentara para que su cuerpo también tuviera el descanso que tanto necesitaba. Y por tanto, acabaría entrenando tanto el cuerpo como la mente. Esta forma de disciplina requería mucho compromiso y tenacidad. Pero Khan sabía que holgazanear ya no era una opción. Luego, Ceril le dijo lo que tenía en mente y por qué necesitaba algo de él. ¿Estás seguro? Porque la forma en que lo veo, es un objetivo muy peligroso de lograr incluso para un luchador de rango semisanto como yo. Si quieres, puedo proporcionarte ayuda o enviar a los otros generales para que te ayuden. Omega y Jugran también pueden ser de gran ayuda para usted, dadas las acciones que desea realizar. Dijo Khan solemnemente. Justo ahora, Ceril le había dicho un plan y un objetivo muy tortuoso pero completamente banano que quería lograr. No es necesario, maestro. Esta es mi operación personal. No se necesita la ayuda de nadie. Puedo manejar esto fácilmente por mi cuenta. Solo necesito el artefacto. Respondió Ceril, su tono lleno de absoluta determinación. Multa. Pero si mueres, ¿qué pasa con los muertos vivientes que creaste? Puedo revivirlos de nuevo, pero no son mis creaciones directas, así que no puedo hacer lo mismo por ellos. Preguntó Khan. Todos perecerán y tendré que empezar de cero de nuevo. Por favor, no te preocupes. Lo he pensado bien. Dijo Ceril. Khan suspiró y sacó un artefacto familiar de su anillo espacial que había usado anteriormente en algunas ocasiones. Después de entregárselo a Ceril, volvió a su entrenamiento. Sabía que también tenía que mostrar algo de fe en sus generales. Porque en el futuro, serían como sus propios vasallos que servían a un emperador. Así que, al igual que él, este también fue un momento para que ellos adquirieran experiencia y conocimiento mundanos. Ellos también tuvieron que aprender de prueba y error para forjarse en el fuego y salir como alguien capaz de manejar asuntos relacionados con el mando de otros. Y Ceril planeaba hacer exactamente eso. Esa misma noche, Ceril en su personaje de Loki se encontró de nuevo con Ankh. Pero esta vez, le pasó una carta a Ankh que solo debía ser leída por su jefe. Ankh entregó las mercancías y regresó a su cuartel general principal a la medianoche. Odín leyó la carta enviada por el mago Gran Maestro Supremo e incluso él se quedó atónito después de leer el contexto. Está loco. ¿Quién diablos es su patrocinador para llevar a cabo un movimiento como este? Esto es como poner a todas las personas que quieren matarse entre sí en la misma habitación. Habló Odín tan pronto como leyó las últimas palabras de la carta. Convoca al Hidra. Capítulo 223. Convocando a las cabezas Odín, el esclavo alto y de complexión rasgada estaba sentado en su oficina y repasando el contexto de la carta, ya que todavía le resultaba difícil aceptar lo que acababa de leer. Porque las palabras escritas allí eran algo que no solo lo desconcertó sino que también fue completamente inesperado. Exhaló un suspiro con semblante solemne y volvió a leer las palabras. Tengo una propuesta de gran negocio. Es algo demasiado grande para una sola persona o para una organización. Así que necesito que te pongas en contacto con los otros 6 jefes de la supuesta Hidra de la que he oído hablar recientemente. Soy plenamente consciente de la complejidad y de lo difícil que es realizar una tarea en tan solo una semana. Pero es más efectivo y ahorra tiempo si eres tú quien está haciendo la entrega que yo personalmente visitándolos uno por uno. Puede enviar un mensaje a todos ellos diciendo que se les pagará 10 millones de monedas de oro solo por asistir a la reunión. En cuanto a su parte por pasar por esta prueba sería de 30 millones. Mencione que lo que estoy ofreciendo puede cambiar el futuro de sus respectivas organizaciones para mejor. Entonces. Invoca a la Hidra. Odín puso la carta dentro del sobre con cara de tristeza. ¿Qué diablos está tratando de hacer este psicópata? ¿Quiere que los 7 jefes de Hidra estén presentes en la misma reunión? ¿Quién demonios se cree que es? Si no fuera por los 30 millones, ni siquiera haría el trabajo. ¿Quién hubiera pensado que algún día seré yo quien organice el encuentro con las personas que más detesto? Cada uno de esos bastardos no es diferente a una cuchilla en mi estómago. Dijo mientras sus puños se apretaban con fuerza. Esperemos que lo que sea que él y la fuerza detrás de él nos esté ofreciendo a todos sea algo que valga la pena, o mi reputación sufrirá una gran caída. Pensó Odín y decidió proceder con los arreglos que necesitaba hacer ahora.
El período de una semana fue de hecho un corto período de tiempo para reunir a todas las cabezas restantes. Así que tenía mucho trabajo por hacer. Una semana más tarde, área noreste del distrito de Rukon, donde se encontraba un gran valle lleno de árboles altos y vida silvestre, un gran terreno abierto lleno de abundante hierba verde quedó intacto. A pesar de ser tantas pequeñas ciudades y pueblos que rodean un bosque de 6 kilómetros de ancho, nadie había reclamado o habitado este lugar como si fuera una regla tácita o un comando de alguien poderoso. Grifo. 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 Los cascos de los múltiples córceles monstruosos resonaban en la oscuridad de la noche entre estos altos árboles y arbustos. Un pequeño ejército de 200 personas, que variaban de una especie a otra, avanzó pacientemente. Todos los miembros eran individuos altamente capacitados con una variedad de armas y armaduras, los lujosos carruajes que llevaban los córceles filtraban un aura opresiva desde el interior. Como si se tratara de una disposición predeterminada, había 5 fuerzas más procedentes de otras direcciones del bosque al mismo tiempo. Cuando los enviados finalmente llegaron a la salida que conducía hacia el campo abierto, todos los lados enviaron una señal de estilo en el cielo. Al segundo siguiente, apareció un camino frente a todas estas fuerzas y entraron. Solo para ver un campo abierto bien organizado que tenía miles de sillas y arreglos de refrigerios hechos dentro de una barrera de ilusión que ocultaba la propiedad interior de los ojos del público. Una a una, todas las fuerzas se dirigieron hacia el centro y todas las figuras influyentes que se sentaban dentro de los vagones salieron por sus respectivos extremos. Mientras las 6 fuerzas caminaban con sus respectivos líderes, cada uno de los cuales era un gran maestro supremo, el entorno se llenó de una aura opresiva e incluso al enviado de cada uno de los lados le costaba respirar. Los 6 grandes maestros de la cima luego caminaron hacia una mesa ancha que tenía 7 cabezas de hidra, un monstruo marino con 7 cabezas de serpiente talladas que apuntaban hacia los respectivos asientos. El grupo de grandes maestros de la cima consistía en un elfo musculoso de pelo negro, una súcubo, un humano de piel roja, un demonio morado, un tengu negro y un piel de serpiente verde. Todos ellos vestidos con ropa lujosa y regia ya que eran los mascarones de proa de sus respectivas organizaciones. Y había una persona que ya estaba presente cerca de la mesa pero aún no había tomado su asiento como si estuviera esperando que los otros 6 mascarones de proa estuvieran presentes allí. Todos se miraron y lanzaron su aura asesina y su intención asesina como si quisieran arrancarse el corazón. Sin embargo, al segundo siguiente, todos levantaron la palma de la mano derecha en el aire y hablaron en voz alta al mismo tiempo. Salve, Hydra. Los ecos de su voz llenaron el espacio de 2 kilómetros debajo de la barrera de la ilusión cuando todos tomaron asiento en la mesa. El anfitrión de la reunión, Odín, que esperaba la llegada de sus compañeros de esta mesa, dejó escapar un suspiro. En el distrito de Rukon, la Hydra representaba a los 7 principales gobernantes de las organizaciones del inframundo en sus respectivas especialidades y oficios. El apodo de uno de los jefes de la Hydra se le dio a cada jefe para diferentes campos como red de burdeles, contrabando, juegos de azar y lavado de dinero. Solo el campo de batalla, el asesinato, la recopilación de información y las organizaciones de mercenarios quedaron fuera, ya que comerciaban en negocios muy abiertos en comparación con los suyos, que no vieron la luz del día. Todos estos testaferros eran los gobernantes indiscutibles de sus respectivas profesiones. La última vez que todos los miembros de la Hydra se reunieron aquí fue hace 5 años cuando destroné a mi predecesor. Y ahora soy yo quien ha llamado a las otras cabezas. Dijo Odín con voz regia. Más vale que valga la pena nuestro tiempo. O yo, por mi parte, descargaré toda mi ira contra ti. Habló el gran maestro de la cima Sucubus cuyo cuerpo apenas tenía los puntos sensibles y los activos cubiertos por ropa pequeña. Cualquiera que la viera quedaría encantado con el cuerpo encantador, seductor y audaz de esta belleza. Cállate, Violeta. ¿Crees que los llamaría a todos aquí si no fuera por una buena razón? El que ha querido conocernos a todos al mismo tiempo es alguien que merece todo el esfuerzo. Y lo que pretende ofrecernos es algo más allá de la comprensión incluso para mí. Explicó Odín. Entonces, ¿dónde está esta persona de la que hablas? La carta mencionó que proviene de una gran fuerza que quiere cooperar con todos nosotros juntos. Incluso esos nobles clanes no son tan valientes como esta persona. Preguntó el espadachín humano. Silbido. Estoy aquí. Gracias por venir. Una voz espantosa resonó como si un fantasma apareciera repentinamente de la nada y un mago vestido con una túnica negra surgiera de la nada. ¿Qué demonios? Yo mismo soy un mago de gran maestro supremo. ¿Cómo no lo sentí? Pensó el mago de piel de serpiente verde con una expresión de desconcierto en su rostro.
No solo él, sino el resto de las cabezas, excepto Odín, tuvieron un pensamiento similar al mismo tiempo. A pesar de estar al mismo nivel que el mago, ninguno de ellos ni siquiera sintió su presencia aquí cuando llegaron. Mi nombre es Loki, es un placer conocerte. Dijo Loki mientras se presentaba. He hecho mi parte. Espero que recuerdes tu promesa. Dijo Odín mientras miraba al mago. Loki asintió y sonrió levemente a todos los demás miembros de la Hidra. Este escenario parecía una guerra de generales rodeados por sus respectivas fuerzas reunidas la noche anterior a la batalla. Entonces díganos, señor Loki. ¿Por qué nos has convocado a todos juntos? Incluso fuiste tan lejos como para que Odín nos contactara y usara la única oportunidad que tiene para convocar a las 7 cabezas de la Hidra. Preguntó el demonio púrpura. Es muy simple para ser honesto. Lo que les ofrezco a todos ustedes es una oportunidad única en la vida. Es algo que los grandes personajes de su posición y autoridad en sus respectivos oficios definitivamente querrán comprender tan pronto como se les ofrezca. Y todas sus organizaciones se beneficiarían enormemente de este trato que les ofrezco en bandeja de plata. Habló Loki de una manera grandiosa mientras hacía un gesto con la mano y el cetro en el aire. Como si estuviera otorgando las bendiciones de los dioses sobre estas 7 cabezas. No nos vayamos por las ramas. Solo díganos qué tipo de trato está ofreciendo. Dijo el Tengu que tenía 2 alas negras en la espalda mientras se cruzaba de brazos y miraba al mago con una mirada sospechosa. Loki en el otro extremo respiró hondo y habló con una voz magnánima y alegre que llenó toda el área, llegando a los oídos de todos los presentes aquí. Es simple, dijo y rápidamente liberó toda su aura oscura llena de dominio y sed de sangre. De ahora en adelante, todos ustedes son mis sirvientes. Capítulo 224. El homenaje. El área debajo de la barrera de la ilusión quedó completamente en silencio tan pronto como todos escucharon la proclamación de Loki. Los 1200 soldados y las 7 cabezas de la Hidra se quedaron sin habla. Ni un solo alma presente aquí hubiera imaginado que el que convocó a la reunión fuera tan atrevido como para decir que todos los grandes maestros de la cima eran sus esclavos. PFFTT. No. Ja 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 ja. Ja, ja, usted es bueno haciendo bromas, señor Loki. Lo más divertido que he escuchado en esta década. Ja ja. Se rieron a carcajadas y siguiéndolos, todas sus fuerzas los siguieron. De hecho, esto se sintió como una gran broma para todos los presentes allí. Pero tan pronto como cesaron los ecos de las risas, el lugar de la reunión se llenó de un aura extremadamente caótica y mortal. Oye, eso no fue ni una broma divertida ni graciosa. Te dejaremos retractarte de tus palabras y reformular lo que dijiste. Dijo el espadachín elfo mientras dirigía su intención asesina a Loki. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de mierda estás escupiendo? Preguntó Odín en un tono enfurecido. Mimi el señor Loki parece sobreestimarse a sí mismo. No importa quién sea su patrocinador, no somos unos debiluchos que puedan ser oprimidos o comandados como los secuaces de alguien. Incluso los santos y los nobles piensan 10 veces antes de decir tales tonterías. El poder que ejercemos de forma combinada puede rivalizar con la mayoría de las facciones y clanes. Dijo Violeta, la sucubo. De hecho, hubo una fuerza que intentó controlarnos para controlarnos porque tenían un santo de segunda etapa en su clan. ¿Sabes qué pasó con la santa y su clan? Todos están enterrados en el suelo ahora. Así que es mejor que cuides tu boca. Advirtió el Tengu. A todas estas advertencias mortales y ceder al aura opresiva, en lugar de caer al suelo o encogerse de miedo, Loki respondió con una sonrisa tímida. ¿Y por qué creen que los convoqué a todos aquí? La mejor forma de matar a una serpiente es cortarle la cabeza. Y tengo todas las cabezas presentes aquí. Basta del payaso. Estoy diciendo algo. 500.000 por este bastardo muerto, 1.000.000 vivo, así que primero puedo enseñarle algo. El humano de las 7 cabezas golpeó la mesa con el puño. Poner una recompensa por la cabeza de Loki después de que se enfureció por completo. ¿Por qué tan serio? Habló Loki, todavía manteniendo su completa calma como si no tuviera miedo a la muerte. Olvídate del dinero, puso mi nombre y reputación en el barro. Lo estoy matando con mis propias manos. Gritó Odín y cargó contra Loki tan pronto como se levantó de su asiento. ¡Qué vergüenza!, dijo Loki y al instante siguiente, un espacio completamente oscuro llenó el área alrededor de la mesa redonda. Todos los demás grandes maestros de la cima sintieron que sus cuerpos se congelaron en el lugar en un microsegundo y ni siquiera podían moverse del lugar. Esta fue exactamente la habilidad utilizada por Ahak, el invocador oscuro cuando mató a Khan dentro del piso 12 de la mazmorra de Bromnir en la ciudad de Flavot. Reino vacío.
El hechizo creado mediante el uso de magia negra, uno de los elementos mágicos más fuertes del mundo, era algo que podía detener instantáneamente a un enemigo durante 10 segundos, como si el tiempo se hubiera congelado. Odín se estremeció de miedo tan pronto como notó los cambios en su cuerpo. Rápidamente trató de reventar su aura y romper la presión física sobre él. Pero olvídate de usar su aura, ni siquiera podía mover los ojos en este momento. Puñalada. 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 4 espadas de sombra, una de las habilidades que Ceril heredó después de fusionarse con el invocador no muerto, finalmente se usaron después de tantos meses. La última vez que usó esta habilidad fue cuando lucharon contra el jefe de la mazmorra del dragón de magma. Se crearon 2 grandes agujeros en los hombros de Odín y los otros 2 en sus muslos. Cada agujero era lo suficientemente grande como para pasar el brazo de un hombre a través de ellos. Tan pronto como pasaron los 10 segundos, el cuerpo de Odín cayó al suelo cuando una salpicadura de sangre se extendió alrededor del esclavo. Imposible. Eso es magia oscura. Gritó el mago piel de serpiente, que también era un mago de gran maestro supremo. Todas las demás cabezas de la hidra sintieron que una fatalidad inminente se cernía sobre sus cabezas. Loki estaba al mismo nivel que ellos, pero ninguno de ellos pudo reaccionar ni mover un músculo después de que él usó esa habilidad, ya que todos fueron llevados a un dominio oscuro donde no podían ver ni sentir nada. Y tan pronto como terminó el hechizo, Odín, que era uno de los miembros más fuertes de la hidra, yacía en el suelo, completamente incapacitado. Todo lo que te importa es el dinero. Este distrito se merece una mejor clase de criminales. Y se lo voy a dar. Dile a tus hombres que ahora trabajan para mí. Este es mi territorio. Dijo Loki en un tono espantoso. Como si fuera un ángel de la muerte dando la orden a alguien cuya vida estaba a punto de quitar. No funcionarán para un bicho raro. Odín gimió y escupió sangre por la boca. ¿Fenómeno? Preguntó Loki mientras miraba a los 2 sabuesos gigantes de Odín, uno blanco y negro que lo atacaban desde la distancia tan pronto como vieron a su dueño herido y en una situación cercana a la muerte en el suelo. Ambos tenían 2 metros de altura, al igual que la manada de lobos que atacaron a Khan tan pronto como llegó a este mundo. Loki lanzó 2 hechizos de rayos y atacó a los 2 perros en un segundo, matándolos antes de que llegaran a la mitad. Pero tampoco se detuvo allí. Usó las habilidades del Rey de los Muertos y rápidamente convirtió a los perros rotos y carbonizados en sus criaturas no muertas. GRRRR. Gruñó el sabueso blanco. Oh, dicen que tienen hambre. Dijo Loki con una sonrisa. ¿Por qué no te cortamos en pedacitos y te damos de comer a tus perritos? Y luego veremos cuán leal es realmente un perro hambriento. Habló Loki en un tono siniestro mientras una amplia y espeluznante sonrisa apareció en su rostro. Después de que él ordenó telepáticamente a los perros cargaron en su dirección nuevamente, pero esta vez, su objetivo no era él, sino Odín, su maestro que los alimentaba y criaba durante tantos años. Odín era un luchador cuerpo a cuerpo, pero después de ser tomado por sorpresa y de que le retiraran las extremidades, no había nada que el gran maestro pudiera hacer en absoluto. Olvídese de usar cualquier habilidad, apenas podía usar maná en su cuerpo como si las espadas de sombra con las que Loki lo hundió estuvieran deteniendo su cuerpo para aprovechar su fuerza. ¡Ar! Gritó Odín cuando sus perros comenzaron a desgarrar su carne y morder su cuerpo como si estuvieran muriendo de hambre durante décadas. Mientras tanto, las otras 6 cabezas todavía estaban enraizadas en el lugar, sin atreverse a atacar a Loki para que no sufrieran el mismo destino que él. Al final del día, él no era su camarada, sino un conocido al que tenían que tolerar por obligaciones. Loki volvió la cabeza y preguntó con una sonrisa espeluznante mientras los lamentos de Odín llenos de agonía resonaban en los alrededores. Ahora bien. ¿Quién es el siguiente? Preguntó a los demás, provocando un escalofrío en la columna vertebral. Tú, estás loco. Gritó el elfo mientras sacaba su espada y adoptaba una postura defensiva. Ja, ja, se rió entre dientes Loki y respondió con un tono pícaro. Ver la locura como la conoces es como la gravedad. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón. Respondió Ceril y su aura mortal brotó de su cuerpo, poniendo rápidamente una inmensa presión sobre todos los presentes aquí. No puede volver a usar esa habilidad rápidamente. Debe haber usado mucho de su maná. Todos tenemos que atacarlo ahora. Gritó el mago piel de serpiente y todos sacaron sus armas. Un espadachín, un arquero, un mago, un látigo, un asesino y un lancero. Todas las cabezas restantes de la hidra entraron en modo batalla y se miraron mutuamente con comprensión. Silbido. Columpio. Grieta.
Todos usaron sus habilidades específicas para el trabajo y atacaron a Loki, quien ahora estaba rodeado por el grupo de grandes maestros. Auge. Pero antes de que sus ataques pudieran aterrizar sobre el mago, una densa barrera oscura apareció en un segundo y cubrió a Loki por todos lados. La enorme explosión arrojó lejos el cadáver de Odín y destruyó a los perros con las ondas de choque. ¿Qué diablos es este tipo?, preguntó Violeta, la sucubo mientras tomaba su látigo después de enviar una larga oleada de ataques de maná a Loki. La barrera de la oscuridad, que era una habilidad que Khan y sus más de 300 subordinados no pudieron romper durante la pelea con el invocador no muerto hace todos esos meses, ahora fue utilizada por Ceril. Usa ataques elementales ligeros, gritó el Tengu, el arquero del grupo. Todos ellos eran veteranos experimentados, por lo que sabían cuál era la debilidad de la magia oscura. Auge. Auge. Otra onda estremecedora llenó los alrededores cuando múltiples ataques de aura infundidos con elementos de luz bombardearon y abrieron la barrera de oscuridad en un par de segundos. Pero antes de que Loki tuviera la oportunidad de atacar, su cuerpo fue enrollado en un látigo con elemento de iluminación, y su corazón fue hundido por una flecha. Puñalada. Puñalada. Una espada y una lanza le apuñalaron el pecho y el estómago al segundo siguiente. Ni siquiera darle la oportunidad de tomar represalias. Aléjate, gritó el arquero Tengu y un disparo cargado lleno de elemento de viento comprimido salió de su arco y abrió la cabeza de Loki. El mago aparentemente peligroso que mató a uno de ellos rápidamente fue asesinado en cuestión de segundos después de la coordinación impecable y perfectamente sincronizada de estos 6 grandes maestros. Ceril, el subordinado nigromante, había muerto. Capítulo 225. El Invencible. Dentro del sitio secreto donde se llevó a cabo la reunión de todas las cabezas de la Hidra, una de las cabezas había caído, pero también lo hizo el hombre que lo mató. El cuerpo decapitado de Loki, que fue empalado con una espada y una lanza, cayó al suelo sobre ambas rodillas. Su figura parecía un caballero caído en el campo de batalla. HMPH. ¡Qué tonto! Pensando que podría enfrentarse a todos nosotros solo porque podría usar la magia oscura, dijo el gran maestro arquero que voló la cabeza de Loki exactamente cuando lo tomaron con la guardia baja y no tuvo la oportunidad de resistirse. Sí, pilló a Odín solo por sorpresa. Este tipo se estaba sobreestimando a sí mismo, dijo el elfo. Uno por uno, todas las cabezas comenzaron a burlarse de Loki, quien actuó de manera demasiado impulsiva y perdió la vida. Espera, dijo de repente el mago de piel de serpiente verde. ¿Qué?, preguntó la cabeza de los demonios. Algo no se siente bien, dijo, y al segundo siguiente, sus ojos quedaron abiertos de par en par. Revisar su cuerpo y ver si hay un núcleo presente en él, gritó el mago cuando una repentina comprensión lo golpeó. El espadachín elfo que estaba más cerca sacó rápidamente su espada y abrió el corazón de Loki, solo para encontrarlo hueco. Jejeje, de repente, una voz fantasmal familiar aterrizó en sus oídos mientras todos sus cuerpos se sacudían de miedo. Como se esperaba de un mago. ¿Lo sentiste tan rápido? La inquietante voz de Loki llenó el área de nuevo, petrificando instantáneamente a todos los soldados que estaban lejos. Incluso los grandes maestros fueron incapaces de sentir la fuente del sonido como si estuviera presente en todas partes. Imposible. Ya te matamos. ¿Cómo puedes seguir vivo?, preguntó la sucubus. Jajaja. ¿Cómo puedes matarme cuando ni siquiera puedes sentir mi verdadero yo?, preguntó Loki en tono sarcástico. Eso fue solo un cuerpo falso que creé usando cadáveres humanos. Grieta. 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 De repente, el suelo que rodeaba a todas las fuerzas pertenecientes a las respectivas cabezas de la Hidra se abrió cuando se formaron decenas de grietas en pocos segundos. Silbido. Silbido. Shin. Una tras otra, docenas de formaciones mágicas aparecieron en el suelo debajo de esta barrera de aislamiento de 2 kilómetros de ancho y rodearon por completo a los más de 1200 soldados. ¡Uraa! ¡Kra! Cientos de soldados no muertos abrieron el suelo y emergieron como un ejército del inframundo estalló antes de la perdición. Solo en 5 minutos, más de 3000 muertos vivientes, de los cuales, 300 eran esqueletos y monstruos de rango maestro dada el aura que estaban emitiendo, llegaron a estar y rodearon a estas fuerzas que ya tomaron una postura defensiva. Ya que todos ustedes fueron lo suficientemente desvergonzados como para atacar a un individuo por 6 personas juntas, no aguantaré más y pelearé contra ustedes con mis propios números. La voz sombría de Loki llenó el área. Auge. Se formó una gran grieta en el extremo este de esta cúpula y una figura gigantesca de un mago esqueleto de 15 metros de altura surgió del suelo.
Esta enorme e imponente figura con una calavera que tenía ardientes ojos rojos aterrorizó a todos y cada uno de los soldados. El mago esquelético gigantesco con túnicas de mago rojas y blancas y una corona en la cabeza miró a todos los enemigos. 5 grimoríos flotaban en el aire junto a esta figura esquelética que parecía como una parca que les dio a todos, incluidos los grandes maestros, la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿Qué demonios? Pensé que solo estaba usando la magia negra para convocar a esos perros como no muertos, pero en realidad es un lich no muerto. Dijo el mago piel de serpiente. El que estaba ante ellos era Cyril en su verdadera forma. Habían pasado casi 5 meses desde que apareció en su forma real y ahora, la supresión de 20 niveles en estadísticas y capacidad de maná finalmente se levantó ya que ya no estaba bajo las limitaciones impuestas por la capacidad de metamorfosis. Toda su apariencia parecía un cierto majestuoso lich no muerto que gobernaba la tumba de Nazarick. Y tan pronto como Cyril en todo su poder liberó su aura negra oscura llena de sed de sangre y elemento de oscuridad, incluso el gran maestro sintió como si sus piernas se estuvieran dando. Ni siquiera habían pasado 10 minutos desde que mataron a Loki solo para descubrir que en realidad era un lich no muerto. Uno de muy alto nivel en eso. Todos estos grandes maestros se sentían como si tuvieran al menos el nivel 120, pero el aura opresiva que liberaron los no muertos parecía ser de alguien de nivel 130. Ahora déjame mostrarte mi verdadero poder. Dijo y todos los grimoríos brillaron de color rojo brillante y comenzaron a girar alrededor de su cuerpo en el sentido de las agujas del reloj. Todos, en formación. Gritó uno de los jefes mientras todas las fuerzas formadas por cada clase de lucha se colocaban en una formación defensiva, listas para enfrentarse al ejército de esqueletos de no muertos bajo el mando de sus líderes. Acabamos de matarte. Lo podemos hacer de nuevo. Dijo el demonio. Ante sus palabras, Cyril se limitó a soltar una risa espantosa. No puedes matarme. Soy un ser por encima de vuestras vidas mortales. Yo soy entropía. Estoy muerto. Soy un invocador oscuro. Declaró Cyril con su voz sombría. Sus ojos parpadearon en rojo y de todos los huecos en el suelo que crearon un camino hacia los esqueletos para que aparecieran previamente. Monstruos saltados de 5 a 7 metros de altura, siguiéndolos había una docena de monstruos gigantes que variaban de amalgamaciones de diferentes especies de monstruos. Estos fueron los monstruos de rango maestro pico que creó recientemente. Algunos parecían dinosaurios mientras que otros parecían mamuts. ¡Ataque! Gritó el elfo y todas sus fuerzas cargaron contra el ejército de esqueletos para una batalla a gran escala. El ejército de muertos vivientes de Cyril, que consistía en variedades de especies, deja que fueran monstruos, humanos y semihumanos los que superaban en número a la oposición por 3 veces, atacó frenéticamente a los defensores sin preocuparse por dañarse. Una andanada de flechas y bombas, seguida por el hechizo mágico destructivo y las habilidades defensivas de los tanques y caballeros activados al mismo tiempo. Auge. Grieta. Ruidos ensordecedores llenaron el campo de batalla tan pronto como la primera ola de ataques aterrizó sobre los no muertos. Este era un ejército de combatientes entrenados y organizados. A pesar de pertenecer a diferentes bandos, las fuerzas de Hydra ya estaban bien versados en coordinarse y ayudarse entre sí como si esto fuera algo que entrenaron durante años. Incluso las fuerzas que pertenecían al bando del esclavo caído se estaban manejando bien con solo Ankh, el lobo de la mano derecha ordenándolas. En solo el primer intento, 500 muertos vivientes fueron hechos pedazos, destruidos y quemados en el acto. Sus cuerpos desgarrados y astillados y la carne pegajosa yacían sobre el campo de batalla. Tú solo no puedes enfrentarte a todos nosotros. Dijo el arquero Tengu. A esta proclamación, Cyril, cuya imponente figura ya había puesto el miedo a Dios en los soldados del bando opuesto, habló en un tono solemne. ¿Quién dijo que estoy solo? Respondió Cyril mientras su cráneo soltaba una risa espeluznante. Auge. Al segundo siguiente, un aura azul caótica llenó repentinamente el otro extremo del campo de batalla y saltó entre la formación defensiva de los soldados Hydra. Una figura alta y desgarrada adornada con armadura de batalla y guanteletes liberó su aura de gran maestro luchador y reprimió a las personas que luchaban por la espalda. No era otro que Odín quien ahora fue convocado por Cyril como uno de sus soldados no muertos. Jefe Odín. Gritó Ankh. Pero lo que estaba frente a él no era su líder, sino un no muerto con ojos sin vida. A pesar de tener agujeros en su cuerpo, el no muerto Odín ahora era tan poderoso y dominante como antes. Romper. Odín golpeó el suelo y destrozó el área de 200 metros con su habilidad, creando estragos dentro de la formación defensiva mientras apuntaba a los sanadores del grupo primero.
El ejército del Lich no muerto no tenía armas ni armaduras. Eran simplemente especies muertas convertidas en zombies andantes por Cyril. Así que solo tenían los números, pero no las habilidades de lucha. Incluso los monstruos altos solo tenían la ventaja de sus cuerpos y fuerza bruta, no habilidades específicas del trabajo. Cyril luego hizo un gran gesto con sus huesudas manos hacia el aire. Al segundo siguiente, una antigua formación mágica apareció en el cielo y todo el campo de batalla bajo la barrera de la ilusión fue cubierto por la formación mágica de color rojo brillante. Este mundo conocerá el dolor. Habló el nigromante y la formación mágica hecha con maná arrojado al suelo, que fueran los soldados o el ejército de los no muertos, todos ellos estaban cubiertos por ella. Pero a diferencia de lo que todos pensaban, ninguno de ellos resultó herido o sintió que algo le sucediera a sus cuerpos cuando el resplandor rojo a su alrededor desapareció en el aire. ¿Qué es esto? Preguntó Violeta. Grieta. Grieta. Ra. Baar. Lo que sucedió a continuación envió escalofríos incluso a los 6 grandes maestros. Porque la escena frente a ellos los tomó completamente desprevenidos. Después de que la formación mágica se dispersó, casi 1000 cuerpos se levantaron. Estos eran todos los muertos vivientes caídos que sus ejércitos destruyeron. Pero lo que les dejó atónitos fueron las nuevas incorporaciones. Estos eran los soldados muertos que acababan de morir mientras luchaban contra los no muertos, y ahora, pertenecían al bando enemigo. ¡Mierda! Eso es hacer trampa. Gritó el mago piel de serpiente. Tormund, vete. Maneja a Odín. Nos ocuparemos de este bastardo. Dijo Violeta al arquero Tengu. Pero en lugar de apuntar a los grandes maestros que lo atacaban, los que atacó con sus hechizos de magia oscura fueron los cientos de soldados comunes. Telepáticamente ordenó a sus monstruos de rango maestro pico que estaban en espera para cargar y romper la primera línea de defensa. Su trabajo consistía en romper la formación y dejar que los débiles no muertos se abrieran paso dentro de las filas enemigas. La habilidad de las espadas de sombra ayudó a estas fuerzas y todas las barreras de protección lanzadas por los magos enemigos se rompieron en segundos. Luego, Cyril rápidamente lanzó su barrera de oscuridad. Estallido. A diferencia de antes, incluso los ataques de los elementales ligeros no lograron destruir la barrera de la oscuridad. En lugar de ser destruido, solo rompió la capa exterior de la barrera mientras Cyril hablaba con una voz dominante y sombría como si estuviera mirando simples hormigas. Jajaja. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Dentro de este campo de batalla, sus ardientes ojos rojos se iluminaron mucho más brillantes que antes mientras hablaba de nuevo. Soy un dios. Capítulo 226. Enemigo inmortal. Los ruidos fuertes del suelo crujiente, el choque de armas y cuerpos llenaron el campo de batalla mientras una escena ensangrentada de sangre y cuerpos masticados tiñeron la noche de rojo. Tan pronto como los monstruos variantes de rango maestro pico creados por el subordinado nigromante entraron en el juego, el ejército de las cabezas de Hidra, una vez aparentemente bien organizado, se descompuso en cuestión de minutos. Cyril, que ahora estaba siendo atacado por 6 luchadores de grandes maestros, que eran tan fuertes como él antes del momento en el que reveló su forma real, ahora se sentía como un grupo de triars que apenas estaban a la altura de su reputación. Imposible. No lo creo. ¿Cómo puede ser más fuerte que todos nosotros juntos? Dijo el espadachín elfo que estaba usando todos sus ataques de espada altamente destructibles, que normalmente volamos todo para golpear y ni siquiera dejamos una sola parte del cuerpo intacta. Este fue el mismo caso para el resto de las cabezas de la Hidra que también estaban bombardeando la barrera de la oscuridad con sus respectivas habilidades de ataque específicas de clase. Suspiro. Suspiro. El guerrero demonio respiró pesadamente después de quedarse sin energía. ¡Ar! Gritó Tormund, el gran maestro arquero Tengu cuyo corazón fue arrancado por Odín. Hace solo un minuto, estaba luchando contra los no muertos esclavos en términos parejos usando sus habilidades y ataques de largo alcance, pero tan pronto como más de 100 monstruos de rango único, que eran comparables a un luchador de rango maestro máximo, entraron en la refriega y lo superaron por completo en número. Los más de 1200 guerreros entrenados ahora se redujeron a solo 500 miembros sobrevivientes que ya estaban en su última gota después de que sus compañeros caídos también se convirtieron en parte del ejército de no muertos y los atacaron. Todas estas personas tenían habilidades y habilidades de lucha adecuadas que ser simples monstruos sin sentido. Y después de eliminar primero a los grupos de sanadores y druidas, sus pérdidas siguieron aumentando.
Solo el rango de maestro máximo y los grandes maestros principiantes del grupo apenas lograban mantener a raya al enemigo mientras protegían a sus aliados. Pero otro escenario estremecedor sucedió cuando todos los soldados restantes perdieron la voluntad de luchar tan pronto como el Lich no muerto lanzó otra formación mágica antigua que anteriormente convirtió a los soldados muertos caídos en parte de su ejército, otra vez. Estamos muertos, todos estamos muertos. Gritó uno de los soldados mientras tiraba su arma cuando vio la formación mágica caer del cielo nuevamente. Una escena similar ocurrió en los diferentes extremos del campo de batalla al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Es solo un nigromante al final. Incluso los registros nunca dijeron nada acerca de que un Lich no muerto fuera tan fuerte. Dijo el mago piel de serpiente. Aunque este mago no muerto estaba al mismo nivel que ellos siendo un gran maestro supremo los estaba oprimiendo completamente a los 6. Y justo ahora, otro de su grupo había caído. Mantenga su cuerpo y su núcleo intactos. Tengo otros usos para él. Le ordenó Ceril a Odín. Y luego su mirada se posó en los 5 enemigos frente a él. Como dije antes, dentro de esta barrera, soy un dios. Dijo Ceril en su tono sombrío. Disparates. Incluso un nigromante no puede volverse tan fuerte. Gritó la piel de serpiente. Sí. Pero soy una variante. Incluso mi señor no sabe este hecho sobre mí. Pero cuantas más personas mato, más muertos vivientes tengo en mi ejército y los soldados de mayor rango tengo como mi invocación. Cuanto más poderoso me vuelvo con el tiempo al usar sus núcleos y el maná almacenado dentro de sus cuerpos como una fuente para fortalecerme. Y ustedes no son solo mis enemigos, pero todos ustedes son mis benefactores que trajeron estos altos niveles y clasificaron a luchadores entrenados para mí. En este mismo momento, soy tan fuerte como un mago semisanto. Ja ja ja. Rió Ceril, su risa crepitante a través de su cuerpo esquelético sonaba completamente inhumano. Ahora, terminemos con esto rápidamente. Dijo y por primera vez, su objetivo se trasladó a los grandes maestros y todos los soldados no muertos que estaban luchando con los soldados normales rápidamente cambiaron sus objetivos y comenzaron a correr hacia el grupo de grandes maestros. Auge. Estridente. Uno tras otro, el grupo fue asediado por cientos de monstruos de diferentes bandos y los grandes maestros se vieron obligados a luchar en equipo y usar sus habilidades más efectivas para defenderse de los enemigos. El espacio ya estaba cerrado por el Lich no muerto y la horda de estos 3000 monstruos y soldados adicionales de su lado hicieron que fuera casi imposible escapar. Violeta, la sucubo miró al Lich que estaba parado detrás de la barrera de oscuridad que ni siquiera podían raspar en este punto. Su siniestra apariencia envió escalofríos debajo de su columna nuevamente. Y desde detrás de esa barrera, el nigromante les estaba lanzando hechizos de magia oscura y espadas que estaban rompiendo las barreras de protección lanzadas por el mago piel de serpiente. No solo ella, sino todos los demás jefes de Hydra entendieron lo aterrador que era Ceril, alias Loki, como enemigo. Este tipo se hizo más fuerte con el tiempo, tenía un suministro extremadamente grande de maná y sus hechizos y habilidades aumentaron en la producción de daño a medida que aumentaba el número de soldados no muertos. Aunque cada uno de ellos podía luchar contra 1000 enemigos en este punto, el problema no era su falta de experiencia o habilidades, sino la interminable horda de monstruos que los atacaban. Y tan pronto como el número de muertos vivientes disminuyó, el Lich lanzaría otra de esas antiguas formaciones mágicas y levantaría los cuerpos caídos para crear más muertos vivientes. Como si se regocijara y les agradeciera que mataran a los monstruos, Ceril se rió entre dientes cuando convocó al trono de calcio, también conocido como el trono hecho de huesos y cráneos. Un trono de 10 metros de alto hecho con miles de huesos apareció detrás de Ceril mientras se sentaba majestuosamente y disfrutaba de la escena frente a él. Lo que estaba sucediendo ahora requirió mucha tensión en los cuerpos de 6 cabezas y habilidades, ya que estaban agotando su maná y resistencia con el tiempo. Grieta. 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 De repente, la barrera de protección de 100 metros de ancho se abrió tras el bombardeo constante de ataques brutales de las fuerzas enemigas. Silbido. La sucubo cornudo cuyos activos se movían durante la pelea se abalanzó sobre su épico látigo de rango y destruyó a más de 100 muertos vivientes con su poderoso ataque infundido con elementos relámpago. Ahora que se rompió la barrera de protección, todos se vieron obligados a una batalla a corta distancia. Lo concedo. Te serviré mientras me perdones. Declaró el mago piel de serpiente verde mientras levantaba ambas manos en el aire, para mostrar que se estaba rindiendo al Lich no muerto. Su maná se había agotado y, a diferencia de otros, no sobreviviría más.
Todas las demás cabezas que también se sintieron acorraladas en este momento se sintieron indignadas, pero tampoco les quedó otra opción. ¿De qué sirve el orgullo si estás muerto? Yo también concedo. Serviré al poderoso Lich. Por favor, perdónanos. Una por una, todas las cabezas restantes se rindieron con la esperanza de poder seguir viviendo. Ja ja ja. ¿Quién dijo que te necesito vivo para que me sirvas? Cerril rió sarcásticamente. Eres más útil para mí muerto que estar vivo. Dijo y ordenó a su ejército y a los nuevos guerreros no muertos que atacaran al grupo de grandes maestros nuevamente. Esta vez, Odín también saltó a la refriega y la pura presión e impacto que creó en los restantes también rompió su formación. Durante las siguientes 2 horas, Cerril disfrutó y comentó alegremente sobre la lucha de los grandes maestros. Sus habilidades y maná estaban demostrando ser inútiles con el paso del tiempo y en lugar de que sus muertos vivientes los mataran, estaba usando a los soldados para burlarse y agotar al gran maestro. Y como un miembro de Hydra cayó, los convocó como su nuevo gran maestro no muerto y su propia fuerza aumentó con el tiempo. Al igual que Jugram, que se hizo más fuerte con el tiempo con más personas que mataba, Cerril también era un subordinado aterrador. Era una fuerza a tener en cuenta porque si se enfrentaba a 100.000 enemigos, el subordinado nigromante podía convertir a todos los enemigos en parte de su ejército e incluso cuando sus no muertos cayeran, aún obtendría un nuevo suministro con los soldados enemigos. Era un pirata que hablaba andando y que convertiría tus propias fuerzas en suyas y luego usaría a tus aliados para matarte. Finalmente, cuando mató a todas las cabezas y las convirtió en sus soldados no muertos, Cerril sintió una enorme explosión de maná fluyendo dentro de sus huesos. Aparte de él, nadie más sabía cómo se estaba volviendo tan fuerte, ni siquiera Khan. Gracias al Lich no muerto que mi maestro usó para crearme, puedo absorber una pequeña porción de maná y energía de todos mis sujetos. Ahora podré incluso matar a un semisanto fácilmente. Dijo Cerril con su voz sombría. En este momento, aunque no era comparable a un santo de buena fe, todavía era la mitad de fuerte que ellos. Comparado con todos los demás subordinados de Khan, Cerril fue solo superado por Rudra en términos de poder y habilidades de combate. Incluso Omega y Jugram no tenían nada sobre él a pesar de que ellos mismos eran variantes muy poderosas. Cerril dejó escapar un suspiro de satisfacción y miró al grupo de 500 soldados que había dejado con vida después de que atacó a los grandes maestros. Todos todavía estaban rodeados por sus monstruos, pero no se estaba produciendo ninguna pelea. Y después de matar sus cabezas y convertirlos en sus sirvientes personales, el Lich no muerto no era diferente a alguien que tenía toda su vida bajo la palma de su mano. El gigantesco y poderoso Lich de Cerril ahora estaba sentado en su trono y tenía las 6 cabezas de Hydra arrodilladas frente a su maestro. Exijo un aplauso. Ordenó y al segundo siguiente, todos los nuevos grandes maestros guerreros no muertos gritaron con sus voces roncas y crípticas. Todos saluden al rey no muerto. Capítulo 227. Nueva administración. Cuando la batalla entre los dos bandos se detuvo después de una victoria unilateral, una figura gigantesca de un Lich no muerto estaba sentada en su trono compuesto de cráneos y huesos como un Overlord. Los soldados restantes del grupo de Hydra estaban ahora completamente rodeados por los casi 4.000 soldados no muertos. Solo aquellos en rango intermedio y maestro lograron sobrevivir al ataque. Pero muchos de ellos sabían que era porque el enemigo no los atacaba con todo su número, sino que los mantenía ocupados y jugaba con ellos por alguna razón. Cerril, la mirada del nigromante se posó en este grupo de remanentes que apenas tenían fuerzas y espíritu para defenderse. Aquellos que sirvieron como segundo al mando detrás de los jefes de la Hydra, avancen. Si quieres vivir, eso es. Ordenó el rey no muerto. Su voz espantosa y tiránica resonó en el campo de batalla, enviando instantáneamente escalofríos en las espinas como si fuera un decreto de un gobernante absoluto. El ejército de muertos vivientes abrió un camino hacia su maestro y los soldados restantes no tuvieron otra opción que seguir esta orden. Pronto, 7 figuras salieron de esta formación de batalla. 3 de ellos eran grandes maestros de rango intermedio, 2 eran grandes maestros principiantes, mientras que los 2 restantes eran maestros máximos. Este grupo también incluía a Ankh, el subordinado más confiable de Odín. Todos caminaron hacia esta gran figura del Lich no muerto mientras estaban muertos de miedo. Pero no tenía otra opción para que el líder enemigo decidiera matarlos en el acto. Sus vidas ahora estaban en sus manos. Cerril en su trono real tenía una expresión solemne mientras estaba rodeado por los 6 jefes de los grandes maestros de Hydra que estaban como sus propios generales a derecha e izquierda, 3 a cada lado.
Todos sus cuerpos estaban plagados de heridas visibles y ya no tenían ninguna forma de sensibilidad en su rostro. Sus ojos brillaban en rojo al igual que el Lich no muerto, pero estaban como sus guardias reales que harían cualquier cosa para proteger a su rey. Los hombres de la mano derecha finalmente se acercaron al Lich no muerto y se arrodillaron en servidumbre ante su nuevo amo. Deberías haber entendido por qué te llamé, ¿verdad? Preguntó Cyril en su tono sombrío. El grupo de personas solo asintió con la cabeza, entendiendo la razón por la que se salvaron. Al segundo siguiente, el nigromante convocó un objeto con forma de loto del tamaño de un puño y forma redonda en sus manos. Era exactamente la ficha del juramento de sangre que pidió en ese entonces cuando conoció a Khan en las instalaciones de entrenamiento. Y ahora finalmente iba a utilizarlo como si ya hubiera planeado todo esto con anticipación. Te doy una opción. Aten sus vidas a mí y conviértanse en mis súbditos leales que trabajarán para mí el resto de sus vidas o morirán aquí mismo. Pero sepa esto, morirá como esta gente y se convertirá en parte de mi ejército. E incluso si mueres, no habrá cielo ni infierno para ti. Tu destino estará ligado a mí por la eternidad y nunca verás la llamada vida después de la muerte. Declaró el Lich no muerto. ¿Puedo preguntar, qué hay de los soldados restantes? Preguntó un mago de la especie Tengu Azul. Oh, no los necesito. Cuantos menos testigos, mejor. Respondió Cyril mientras sus ojos brillaban de un rojo brillante. Raur. Al segundo siguiente, el ejército de muertos vivientes que estaba en espera y rodeó a los soldados restantes cargó contra ellos. Esta vez, la fuerza completa de 3000 de monstruos no muertos y soldados atacaron a las fuerzas restantes y solo en cuestión de minutos, todas las fuerzas restantes fueron aniquiladas en una masacre. Y justo enfrente de estos 7 individuos, ellos también se convirtieron en un ejército de muertos vivientes y soldados esqueléticos. Esto incluso los aterrorizó aún más, ya que también sentían que el mismo destino les esperaba si optaban por negarse. Serviremos al poderoso reino muerto. Gritó Ankh, quien ya había visto el poder de Loki de primera mano demasiadas veces. Después de que se realizó el ritual del juramento de sangre, en los términos que restringían por completo a los 7 individuos y no tenían ningún tipo de reglas impuestas a Cyril, el Lich no muerto decidió hablar de nuevo en su tono dominante. A partir de ahora, usted se encargará del respectivo negocio clandestino. Me servirás como si tu vida dependiera de ello. Y Ankh, tomarás el lugar de Odín. De ahora en adelante, quiero una amplia oferta de individuos fuertes que murieron recientemente. Y si no forman parte de ningún cementerio que controle, quiero sus detalles, ya que los servicios de la morgue y el entierro se seguirán utilizando durante el proceso. Elaboró Cyril y miró a los 7 individuos vivos restantes. Sepan que todos ustedes están vivos, mientras yo tenga un uso para ustedes. No soy tu líder ni alguien a quien le importe si vives o mueres. Los perdoné porque me ahorrará muchas molestias controlar las fuerzas y redes ya establecidas de la Hidra en este distrito, ya que todos ustedes sirvieron directamente bajo mis generales. Si veo que está fallando en sus tareas y no puede mantenerse al día con las demandas, ya sabe lo que sucederá. Él declaró. En cuanto al resto de las fuerzas clandestinas, habrá nuevos líderes que se harán cargo y reemplazarán a los jefes anteriores. Serán personas a las que informará y servirá en mi ausencia. ¿Lo entiendes? Preguntó Cyril. Sí, mi señor. Habló una sucubus mujer que una vez sirvió bajo Violeta. A partir de ahora, la Hidra ya no existe. Esta organización está bajo una nueva dirección. Dijo Cyril mientras liberaba su aura completa de gran lore y una presión inmensamente densa llenaba los 2 kilómetros de espacio debajo de la barrera de la ilusión. Y a partir de este día, se llamará, hizo una pausa Cyril cuando los 7 sirvientes se congelaron en el lugar después de sentir el aura asesina del Lich no muerto dirigida hacia ellos cuando su maestro pronunció el nuevo nombre de su organización que estaba formada por 7 fuerzas cruciales que controlaban el inframundo en el distrito de Rukon. Los 7 pecados capitales. Capítulo 228. La verdaderamente maestra. La misma noche después de la toma de posesión hostil y de poner a sus nuevos esclavos a cargo de la Hidra ahora desaparecida, Cyril volvió a su forma humana original y entró en el dormitorio después de la fácil batalla que tuvo hoy. Hoy, también se dio cuenta de su propio potencial. En todo caso, aprendió con certeza que si le da 10.000 soldados, podría luchar e incluso derribar un ejército de 100.000 enemigos. Las únicas cosas que lo restringían en este momento eran sus niveles y rango, lo que limitaba su reserva de maná, ya que convocar a los no muertos requería mucho maná y el requisito crecía con la cantidad de no muertos que podía convocar a la vez. Actualmente, solo podía convocar a 1000 soldados y monstruos en uno.
Pero para las batallas futuras en las que necesitaba más números, tenía que aumentar constantemente sus recursos. Se acostó en su cama a pesar de no tener necesidad de comer ni dormir, una parte de él emocionado por el futuro próximo. Creo que lo ha logrado. De repente, una sombra negra emergió de la esquina de la habitación y un hombre alto y guapo vestido con ropa negra de asesino de rango épico apareció frente al nigromante. Sí, lo hice. Todo salió según lo planeado. Dijo Cyril al hombre de ojos verdes cuyo lado izquierdo de la cara estaba cubierto por una máscara negra. Era Ronin, el subordinado rebelde. Bien. Pero sigo pensando que Omega y Jugram deberían haber estado allí como respaldo. Dijo Ronin con una expresión solemne mientras se cruzaba de brazos. Quería poner a prueba mi tesis sobre mi propia fuerza. Y se demostró que era cierto después de la batalla. Ahora, en comparación con todos, solo me quedo atrás de esa serpiente. En una batalla abierta, tal vez solo Jugram tenga la oportunidad de empatar conmigo. Y eso también si no lo mato demasiado pronto. Respondió Cyril con expresión de sorpresa. Ronin puso los ojos en blanco con molestia. ¿Qué pasa con usted tratando de ser el subordinado más poderoso de nuestro maestro? En su lugar, deberías centrarte en ser más útil. Él dijo. Decida. No lo entiendes, Shifu y yo tenemos una gran afinidad con la magia oscura y los elementos de oscuridad a diferencia de ustedes. Lo que quiero hacer es proporcionarle una mayor fuente de poder en el futuro. Explicó Cyril con cara de contento. Tú lo haces tú. Lo haré a mi manera. Pero primero, hablemos con otros. Ya les he pedido que se reúnan en el centro de formación. Ese toro y la araña ya están esperando allí. Dijo y desapareció en el aire. Todo este calvario comenzó hace mucho tiempo antes del evento actual de Cyril luchando y adelantando a Hydra. Cuando Cyril todavía estaba lidiando con Logan y había estado recibiendo cadáveres de él, Ronin lo había estado rastreando sin que ni siquiera el nigromante se diera cuenta. Era un verdadero pícaro con habilidades de asesinos y trabajos de clase de ladrón, por lo que incluso Cyril tuvo dificultades para detectarlo. No era porque tuviera dudas de que el mago intentara traicionar a su maestro, sino para asegurarse de que no se presentaran problemas innecesarios y que no se pudiera rastrear nada hasta su nombre o la compañía. Y el mismo día en que Cyril en su forma de Loki conoció a Odin, Ronin pidió una reunión de emergencia entre los generales y Omega. Hace 15 días. En una reunión en el campo de entrenamiento abierto que podría contener a 200 personas peleando a la vez, estaban todos los subordinados, incluidos Blackwell y Oliver, que habían estado practicando sus habilidades aquí recientemente. Entonces, ¿comprenden todos por qué debe hacerse? Ya no podemos ser negligentes. Todos tenemos un propósito y un significado detrás de nuestra existencia. Dado que el maestro está en su período de entrenamiento mágico, no podemos molestarlo. Este también es un momento crucial para él. Entonces, ¿qué dicen todos ustedes? Preguntó Ronin a sus compañeros subordinados. Omega asintió y dijo, sí, estoy de acuerdo. La última vez, logramos sobrevivir contra la presión de la Cámara de Comercio solo porque el maestro es un luchador semisanto y tuvimos el apoyo de esos miembros del clan de vampiros. De lo contrario, todos estaríamos muertos hace mucho tiempo. Una voz estoica siguió detrás de las palabras. Y tampoco podemos matar gente abiertamente. Ya no luchamos en mazmorras y hay cientos de personas que pueden matarnos fácilmente solo con su aura. Y confiar en la misericordia de alguien o en su ayuda no es algo bueno. Dijo Jugram. Segundo que. Ojalá tuviera una forma humana como la tuya. Ni siquiera puedo aparecer en público y pelear al lado del maestro porque simplemente soy demasiado grande. Dijo Blackwell con su voz profunda y majestuosa. El caballero guardián subordinado tuvo el menor tiempo para brillar en las batallas recientemente. Al momento siguiente, Ronin habló en tono serio. Déjame decirte algo, durante el mes en el que todavía estaba escondido dentro de la sombra de ese heredero vampiro, vine a ver qué tan grande es su clan, cuántas personas tienen bajo su mando, cuántos recursos y armas tienen. Su antepasado del clan ni siquiera parpadeó 2 veces antes de ordenar matar a un santo de la 5ª etapa ese día. Apenas pude mantenerme oculto a sus ojos. Comparado con ellos. Incluso llamarnos a nosotros mismos como hormigas sería una exageración. Jadear. ¿Está seguro? Preguntó Oliver con su voz espeluznante. A su pregunta, Ronin solo asintió.
Por lo tanto, Ronin creó un plan perfecto sobre cómo usar Odin, cuyos antecedentes descubrió después de unos días de recopilación de información al ponerse en contacto con algunas redes de recopilación de información y organizaciones de asesinatos pagando una cantidad considerable. Y esa fue exactamente la razón por la que Ceril pagó 10 millones más por el trato que hizo con el gran maestro esclavo. Querían que pusiera a Loki como cliente prioritario para que pudieran reunir a todas las demás cabezas de Hydra en el mismo lugar. Porque de una cosa se dieron cuenta después de que Ronin les explicara la inmensidad del equilibrio de poder. Debido a eso, el consenso llegó a la conclusión de que no podían depender simplemente de la riqueza o la reputación de su empresa o de los clanes nobles con los que se habían asociado. Que si no tienen una fuerza propia y una vasta red de personas y soldados trabajando para ellos, cualquiera de los clanes o facciones nobles podría acabar con ellos fácilmente y ni siquiera tendrán la oportunidad de luchar. Y sin otra opción, tuvieron que hacer una toma de control hostil y dirigir estas mafias y organizaciones del inframundo con sus propias manos. En lugar de derrocar a Hydra, tomar el control de su imperio establecido fue la mejor opción. Y detrás de toda esta planificación e intriga, Ronin era el verdadero cerebro. Era tan cauteloso que sin que Ceril lo supiera, él, Omega, Hugran y Oliver ya estaban presentes en el área circundante del campo de batalla en caso de que Ceril perdiera y muriera. No será fácil. Y espero que todos ustedes hagan su parte. Ya es hora de que comencemos, dijo Ronin y suspiró profundamente mientras continuaba. Creando un imperio para nuestro maestro.